digital, a Darwin Caraballo, quien es asiduo participante de este programa, director ejecutivo de Educa, y el doctor José Ernesto Guerrero, quien también es un amigo histórico de este programa, epidemiólogo. Y es importante que escuchemos estos temas, vamos a dilucidar con ellos. La República Dominicana está lista para retomar las clases presenciales. Tomar en cuenta que esto ha sido el momento del día y de la semana. Muy buenos días, Darwin. Muy buenos días, doctor José Ernesto Guerrero. Buenos días, jóvenes. Placer de estar con ustedes nueva vez. Bueno, quisiéramos escuchar, si desde su punto de vista, si nuestro país está listo para retomar las clases presenciales, que hemos visto este reclamo ya que cada vez toma más fuerza de distintos sectores que le exigen al gobierno que retome y que permita ya las clases presenciales. ¿Estamos listos? ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, mirando los aspectos epidemiológicos, podemos decir que en estos momentos, pues, hasta hace unos días estaba en ascenso el número de casos nuevos y el número de hospitalizaciones y el número de fallecimientos. Esto quiere decir que lo que estamos viendo muy probablemente ahora fue el producto de lo que pasó en diciembre y de la apertura que tuvimos con algunos renglones. Para reabrir las escuelas hay que tomar en cuenta algunos principios, algunas recomendaciones, principalmente las que dan los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que tienen todo un manual de cuándo reabrir y cómo reabrir, y quizás eso puede ser de muy buena reorientación. En mi particular opinión, yo pienso que esto no va a terminar ahora, que tenemos que aprender a vivir con el virus y que yo creo que hay que empezar. Los niños necesitan una educación. Es fundamental para ellos tener algún tipo de educación. Claro. Hay diferentes modelos para empezar. Estamos tratando con trabajo virtual, luego puede ser híbrido entre virtual y presencial, o presencial finalmente. En cada una de esas etapas es muy probable que el virus vaya a aumentar en los niños y en los jóvenes adolescentes. Sin embargo, los estudios realizados, principalmente aquí en los Estados Unidos, nos dicen que la transmisión no es tal cuando se siguen estas recomendaciones. Además, tomar en cuenta que los casos graves entre niños y adolescentes son raros también. No quiere decir que no se produzcan, pero son muy raros. Entonces, el tema es que ellos pueden transmitir a los maestros, que pueden transmitir a los adultos en las casas. El riesgo en las casas está, porque mientras los niños estén en la escuela también hay aglomeración. Los niños buscan con quién juntarse, con el vecino, los padres no pueden salir a trabajar. Tenemos un grave problema con esto. Por tanto, yo creo que la escuela sería un excelente lugar como para propiciar ese tipo de educación que tiene que ser llevada al hogar, que se puede decir, donde se están transmitiendo los contagios en estos momentos. Entonces, si vamos a reabrir las escuelas, hay que tener en cuenta de que vamos a agotar esos principios de prevención que todos conocemos. Segundo, que debe haber un entorno favorable para los estudiantes, un entorno favorable también para los profesores, el nivel operativo, limpieza, lo que fuese, y tener facilidades de cómo detectar un caso también. Cuando haya un caso, saber qué vamos a hacer con él. Tomando algunos de estos detalles, se podría reabrir las escuelas, si no en todos los lugares, en algunos lugares, con alguna garantía de que las cosas van a marchar bien. Darwin, como director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación Educa, ¿qué posición tienen ustedes sobre esto de una posible reapertura de las escuelas? Buenos días. Para ustedes y para la teleaudiencia, también para el doctor Ernesto Guerrero. Yo creo que nosotros estamos muchas veces buscando respuestas sin reparar y pensar cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, que ayuda a entender y tomar posición, es ¿dónde está el virus? ¿El virus está en la escuela? ¿El virus está en algún lugar en particular o el virus está en la sociedad? Y esa es una respuesta que nos ayuda a entender, porque el virus está en todas partes.
Ya hoy Muy ni bien. siquiera está solamente en el territorio nacional, está en el mundo, por eso es una pandemia. Con lo cual, no hay lugar en el cual nos podamos resguardar si no tomamos las condiciones de prevención y de higiene que el doctor muy bien refería y que no voy a insistir. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, que nos ayuda luego a entender y a tomar una posición, es cuánto va a durar esta pandemia. Y no es cierto que esto va a durar algunos o tal vez algunos meses más. Países como Francia o España están estimando que van a alcanzar la inmunidad de rebaño con la vacunación sobre finales del año 2022. Supongamos que la República Dominicana tiene la misma efectividad y que llega al mismo momento a las vacunas, cosa que probablemente no sea así, pero trabajemos sobre esa hipótesis. ¿Estamos dispuestos a que las escuelas permanezcan totalmente cerradas hasta finales del año 2022? Con lo cual, Educa, tomando en cuenta estas preguntas y lo siguiente que les voy a comentar, El gobierno se ha acercado a ustedes para conocer la opinión de Educa sin duda, hemos estado trabajando y dialogado constantemente y la oportunidad que da el Ministerio de Educación y la apertura a escuchar a los diferentes actores, nosotros siempre la hemos valorado. Bueno. Pero quería darle un elemento más, porque la siguiente pregunta, la tercera pregunta que podemos hacernos es ¿cómo va a finalizar la vacuna? Y la vacuna no va a finalizar por supersticiones, por chamanismo. La pandemia va a finalizar porque hay ciencia detrás, porque hay cerebros privilegiados trabajando juntos y colaborando para que una situación que podía tener un riesgo muy alto para la humanidad y que si nos remontamos a la anterior pandemia 100 años atrás se cobró por lo bajo 50 millones de vidas, esta vez va a salir la humanidad más rápido y con un costo mucho menor. Sí. Es la ciencia la que nos saca adelante. Y lo que Educa está planteando es que para responder a la vuelta a clases total o parcial, ya veremos en una segunda oportunidad cuál es la posición de Educa, le demos una oportunidad a la ciencia. Sigamos los preceptos que la ciencia está estableciendo. Darwin, si los niños se contagian o no, si las escuelas generan efectos de expansión de la enfermedad o no. Es decir, tomemos a la ciencia como la base fundamental para responder a estas preguntas y no por opiniones, por creencias, por supersticiones que pueden estar muy bien intencionadas, pero que pueden estar generando efectos muy nocivos sin evidencia. Darwin, precisamente sobre esa realidad quisiera preguntarte, ¿cuál es el uso en general de la evidencia científica en la toma de decisiones para los procesos pedagógicos post pandemia o durante pandemia ahora, ¿no? Yo he planteado en varios comentarios que entendía que se debía hacer primero un diagnóstico de acceso a la educación en los primeros 3 meses que se implementó la educación virtual y que posteriormente se hiciera un diagnóstico de la calidad educativo-pedagógica y cómo los estudiantes la estaban recibiendo. Pero en general, ¿cuál es el uso real de la evidencia científica en la toma de decisiones para poder volver a las escuelas, aunque sea semipresencial? Bueno, yo puedo mencionar, y seguro que el doctor Guerrero conoce más estudios que yo, no es algo que Educa plantea, nosotros no somos especialistas epidemiólogos, pero nos hemos ilustrado con las investigaciones que produce, por ejemplo, el Instituto Pasteur de Francia. Correcto. Y que también está ubicado en Montevideo, hemos hablado Uruguay. Aquí de los estudios. Exactamente. Y ese estudio demuestra que no hay ningún efecto sobre el comportamiento de la enfermedad cuando están las escuelas abiertas o cerradas. Claro. Y por esta razón es que Francia decretó la obligatoriedad de la presencialidad. La obligatoriedad. Ahora vamos a ver que Educa no tiene esa posición. Algo similar ha establecido el CDC de los Estados Unidos, es decir, de que no hay un efecto que pueda alterar el comportamiento de la enfermedad por la apertura o no de los centros educativos. Claro que en Estados Unidos, al ser un estado federal, hay estados que tienen diferentes formas de tomar o de aplicar esa política. Pero lo que nosotros estamos promoviendo es de que podamos desarrollar una experiencia. Tomemos un proyecto piloto de unos pocos centros educativos, de 10, 15 centros educativos, públicos y privados, con voluntad de los padres,
sin obligar a nadie. Escuchaba a los oyentes muy atentos que algunos tienen temor. Perfecto, ese temor debe ser respetado, pero también hay muchos padres y muchas madres que hoy no tienen con quién dejar a sus hijos cuando salen a laborar, y por supuesto que la escuela cumple también ese rol social fundamental. Ni qué decir de la necesidad de que los muchachos aprendan, ni qué decir de lo que es hoy la salud mental, emocional y física de los estudiantes. Claro. Así que lo que los estudios concluyen, Yuri, para no acaparar la palabra, es que en los niños menores de 12 años el riesgo de la enfermedad es prácticamente nulo, sobre todo cuando los niños no tienen comorbilidades o enfermedades de tipo catastrófica que los pone en un riesgo sí mayor. Entonces, yo creo que esa es la necesidad que se tiene hoy. Dejemos que la ciencia hable, dejemos que ya tenemos evidencia internacional, busquemos la evidencia local, porque se trata de administrar riesgos. Y hoy hay un riesgo que es más alto, que es la salud emocional, física, mental, la pérdida de aprendizajes, la deserción o salida del sistema prematuro, frente a un riesgo que puede ser controlado y que, como bien decía el doctor Guerrero, con medidas preventivas, con el uso de mascarilla, con el distanciamiento y con hábitos de higiene, el riesgo de contagio es prácticamente nulo. Precisamente quería preguntarles sobre unas disposiciones que se han estado realizando, unos protocolos que han estado elaborando tanto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para este regreso a clases. Y son específicamente tres. Uno destinado a la primera infancia, otro para el regreso semipresencial al aula, y el tercero, el de escuelas saludables, que habla sobre las certificaciones de los planteles para que cumplan con los requisitos del lugar para este regreso. ¿Ustedes han tenido alguna vinculación en la elaboración de estos protocolos o han conocido de ellos? ¿Tienen alguna opinión al respecto de su correcta o no correcta elaboración y planteamientos? Sí, correcto. Perdón, doctor, adelante. Esos protocolos no creo que difieran mucho de las recomendaciones que ha estado haciendo el CDC. Ahí en el Ministerio de Salud hay epidemiólogos y hay personas que están al tanto de que esto existe, y realmente estos tres niveles de apertura es lo que se ha estado promoviendo dentro de esto. Son niveles hay recomendaciones muy claras y muy específicas. Yo creo que el tema está en la decisión, en decidirse. Y estoy viendo que se están haciendo reuniones del ministerio con la salud, con las representantes, con los dos ministerios, educación y salud, que me parece muy bien. Yo creo que hay que involucrar a los maestros, hay que involucrar a las organizaciones como Educa y otros más, también en esa toma de decisiones. Pero el tema ahora es empezar. ¿Dónde empezar? ¿Cómo vamos a empezar? Y si está ese entorno favorable para la reducción del riesgo, pues si no está, crearlo. En un momento de la historia, cuando había problemas de tuberculosis, que era una enfermedad que no tenía tratamiento y todo el mundo sabía o presumía en ese entonces cómo se transmitía, muchos locales escolares y muchos locales de trabajo se hicieron en espacios abiertos. Ahí están los patios, los recreos, donde se pueden organizar. Tenemos un clima favorable, no como aquí donde yo estoy, que esta semana va a estar nevando, pero los estudiantes allá, si hay pronóstico de lluvia, tú entras o cambias, pero los espacios abiertos, el riesgo de transmisión es mínimo, y es una cosa que debemos empezar a considerar. Si no el 100% de los estudiantes, empecemos con una parte de ellos, por lo que los padres decidan que sí quieren enviarlos. Y bueno, y ahí asegurarse de que se toma todo el tiempo la toma de temperatura, que se use mascarilla, que se mantenga distanciamiento, el lavado de manos. Los niños van a aprender y van a llevar muchas de estas informaciones a los hogares también, que en estos momentos todavía la gente no entiende el por qué se usa o no se usa y cómo debe usarse una mascarilla. Yo repito, esto va a durar mucho tiempo. Lo que hay que decidirse dónde empezar, si se trata de un proyecto piloto, si se trata de asumir algunas regiones, o si vamos a empezar con el área rural. Un proceso experimental, doctor, me imagino, claro. ¿verdad? ¿Perdón? Un proceso experimental, como planteaba Darwin.
yo diría experimentales. Vamos a encaminarnos a trabajar por ahí. Hay que hacerlo y no se puede detener. Yo creo que si hay, puede ser un error aprendizaje, pero esto ya no se puede detener. Tú puedes parar en determinado momento, si tú ves la evidencia de que hay muchos casos en una determinada región, que muchos niños se te infectaron, que se rompió el protocolo en determinada área, tú puedes detener y decir, ok, no más clases presenciales hasta que se cambie esta situación. Pero no, yo creo que ya no debe detenerse más esa necesidad de que los niños puedan tener acceso a una educación presencial. Algo que hemos comentado recientemente, esto va para ambos, doctor y Darwin. La CDC de los Estados Unidos, el Centro para Control de Enfermedades, ha comentado de manera pública que no es necesario vacunar a los profesores previo a la reapertura de clases. Mas, sin embargo, entendiblemente, tenemos algunos compañeros que llaman, algunos profesores y miembros de la ADP que se sienten que si no los vacunan, como son profesores, no se debe de reabrir. No sé si ustedes están al tanto de esta notificación de parte de la CDC y si tenemos alguna opinión sobre eso. O sea, ¿es algo solamente aplicable a los Estados Unidos? Dominicana quizás no tenga que seguir esos lineamientos del primer mundo. ¿O podemos también considerar que evidentemente no hay una necesidad imperante de vacunar a todos los profesores previo a reaperturar las clases? Para ambos la pregunta. Ya se dijo que las vacunas no van a estar disponibles en tiempo inmediato, que va a ser un número reducido, que los países grandes y los países ricos se han acaparado prácticamente toda la producción y esto no va a estar disponible en tiempo inmediato. Vamos a recibir algunas vacunas que muy probablemente no serán suficientes para todos. Hay que tomar algunas decisiones en base a riesgo otra vez aquí. Tú dirías, bueno, ¿quiénes están proponiendo que se vacunen en la mayoría de los países? Las personas que están en primera línea de batalla, que son el personal sanitario. Necesitamos tener ese recurso sano para que pueda atender esto. Ahí no hay discusión. El segundo grupo que se está planteando es el grupo de mayores de 65 años, porque hemos visto que la mortalidad es mucho mayor en este grupo. Pero si tenemos vacunas solamente para esos dos grupos, la epidemia no va a detenerse. La epidemia va a seguir y va a seguir en otros grupos de población, va a seguir en los jóvenes y va a seguir afectando todo el que no entre en estas dos primeras categorías. Inclusive maestros, policías, personal de transporte, las personas que están en los supermercados, todos en algún momento también tienen un riesgo que han podido en alguna manera manejar o cerrar. Yo creo que es una decisión que tiene que tomar el país, tiene que tomarlo de manera sensata. En Estados Unidos hay diferentes modalidades respecto a los diferentes estados. Algunos decidieron vacunar a los policías primero, otros decidieron vacunar a los presos y otros, pues, inclusive se ha estado hablando de que sean los obreros para que la producción no se detenga. Entonces es una decisión del país. Yo creo que la vida es lo más importante y no debería haber discusión en que estos dos primeros grupos sean los mayores de 65 años y el personal sanitario que está al frente. Después, tomar las otras decisiones respecto a quienes siguen en base a la epidemiología, en base a las necesidades o a las prioridades que establezca el país. Bueno, quisiéramos saber también cuál es la visión de Darwin en ese sentido. Claro, bueno, compartimos plenamente lo que dice el doctor Guerrero en cuanto al plan de vacunación. Obviamente creemos que el personal de la salud es quien debe tener la prioridad porque son quienes están en la primera línea de batalla y a quien debemos honrar porque en estos días hemos oído algunos representantes sindicales de la educación que están diciendo que como el personal se puede contagiar, entonces no van a ir a trabajar y no van a ir a cumplir con sus responsabilidades. En Educa nos preguntamos qué sería de nosotros si eso mismo dijeran los representantes de la salud. Y si los médicos y los enfermeros decidieran dejar de ir a trabajar por el riesgo a contagiarse. Entonces, el riesgo de contagio lo tenemos todos. Las vacunas van a llegar, pero van a llegar más lentos. Ojalá que los maestros y personal de la educación sea prioridad, pero si no lo fueran, porque como bien dice el doctor Guerrero, el número de vacunas tiene que priorizar a los grupos más vulnerables,
hoy disponemos de una vacuna, que es los protocolos. Los protocolos bien utilizados son una especie de vacuna porque nos inmunizan. El uso de la mascarilla, el distanciamiento y tomar todas las medidas de higiene son la vacuna que está a la mano de cada uno de nosotros hoy. Y eso es lo que tenemos que seguir formando. Y muchas veces se olvida que el primer escalón que hay que tomar y desarrollar para evitar una situación de este tipo, como la que vivimos con el SARS-CoV-2, es educar a la población. Por eso es tan importante que la educación esté abierta. Nosotros no estamos planteando un regreso total, como en la vieja normalidad. De hecho, los especialistas a nivel global en el sector educativo están ya debatiendo en que una vez finalice esta situación, la educación habrá cambiado para siempre, integrándose a estos modelos híbridos, combinando la presencialidad con el trabajo sobre plataformas o sobre medios, como lo ha hecho muy inteligentemente aquí el Ministerio de Educación, con la radio y la televisión. Pero indudablemente la asistencia a los centros educativos, la interrelación de estudiantes con sus maestros, de la interacción entre estudiantes con sus pares, con sus compañeros, es igualmente relevante, y entendemos que es el momento ya de comenzar a ensayar estos procesos, tomar evidencia y luego dar pasos seguros y firmes con protocolos, que aquí conecto con la pregunta anterior que hacía nuestra colega. No pueden ser rígidos. Los protocolos tienen que seguir patrones y principios y lineamientos generales, pero debe dejarse a cada comunidad adaptarlo a la propia realidad local. Esto es, el centro educativo con los padres de familia y con sus docentes, acordando esos aspectos más particulares, porque la República Dominicana es extremadamente heterogénea en cuanto la oferta educativa se refiere, por características de la infraestructura. Por ejemplo, aquel centro educativo que no dispone de agua, doctor, no puede abrir bajo ninguna condiciones en este momento. Pero hay otros centros educativos que disponen de todas las condiciones, esos no tendrían ningún inconveniente. Entonces, atender a la diversidad es parte de lo que se debe hacer. Ya lo decía Aristóteles, no hay mayor injusticia que atender a todos por igual. Entonces, creo que esta es parte también de la recomendación para el uso de esos protocolos. Finalmente, Darwin y doctor Guerrero, una última pregunta. El tiempo es breve y en temas tan interesantes se va tan rápido. ¿Cuál sería el planteamiento de Educa, si lo ha formulado, en cuanto a cuándo se pudieran iniciar estos, digamos que, protocolos experimentales para abrir la presencialidad en las aulas? Ustedes escucharon una oyente que habló de que primero la vacuna y luego abrir las clases. Ya ustedes mismos nos han explicado la complejidad del proceso de distribución de la vacuna. La gente los ha podido escuchar. Pero aterrizando mucho en torno a cuándo se pudiera iniciar, ¿se ha planteado o ya se ha sopesado la posibilidad, ya sea de este año escolar que va en curso, iniciar esos planes pilotos en este año escolar que va en curso, o ya sería una discusión para el próximo año escolar? Sería prácticamente votar este año, por así decirlo, ¿no? No, ya se perdió. Por eso la pregunta, a ver qué piensan tanto Darwin como el doctor Guerrero. Bueno, de parte nuestra, nosotros hemos presentado y elevado al Consejo Nacional de Educación una propuesta de protocolo y de lineamientos y principios para la reapertura parcial de los centros educativos ya en el mes de abril, porque esto comenzó en marzo. Recordemos que estamos a 11 meses ya de pandemia. Nosotros entendemos que uno de los principios que están en ese protocolo que Educa propone es el análisis del territorio, es la territorialidad, identificando aquellas zonas del país donde hoy la enfermedad está bajo indicadores de control y de riesgo administrable. Entonces allí aplicar esas experiencias para ensayar y obviamente respetando la voluntad de las familias. Esto no sería de carácter obligatorio, eso es muy importante. Pero sí se le permitiría a la familia que así lo desea no volver a la vieja escuela de los 5 días, 8 horas cada día. Estamos hablando, con cuidado, esto es muy importante,
de momentos de presencialidad en la cual los niños, en un número reducido, controlado y con protocolos, tienen contacto con sus docentes y con otros niños, definiendo la frecuencia y las características específicas acorde a lo que cada centro educativo entienda, porque las características son extremadamente diversas. Comparto plenamente el planteamiento que nos hace Educa a través de Darwin. Creo que sí, que hay que empezar por los centros que puedan garantizar el cumplimiento de esos protocolos. Hay que empezar ya, independientemente si estamos terminando o comenzando un nuevo año, hay que empezar. Vamos a agradecer a los invitados, tanto a Darwin Caraballo como al doctor José Ernesto Guerrero. Ojalá y tomen en cuenta las recomendaciones que ellos han planteado aquí el día de hoy, porque definitivamente nos parecen a nosotros sumamente una necesarias. Participación extraordinaria, y a los amigos y amigas que nos escuchan. En ciencia. Sí. Importante resaltar que no son recomendaciones antojadizas, sino basadas ni vandalismo sindical de la ADP. Pero y más allá de eso, no meta al doctor y a que las familias dominicanas no lo involucres en esa polémica que nada tiene que ver con el tema que estamos abordando. Eso dicotomiza. La familia dominicana que escucha a estos expertos, a estos científicos, a estos profesionales con oídos abiertos, ¿no? Sí. A la posibilidad de que sí sería posible que nuestros niños vayan en un ambiente seguro a retornar a sus clases, en donde verdaderamente tienen el chance de aprender y de obtener conocimientos que con la pandemia la realidad es que no están obteniendo. Recuperar parte de lo perdido. Claro que sí. Bueno, agradecer. Vamos ahora, con la anuencia de todos de ustedes, a tomar varias llamadas. Vamos a escuchar a la gente para que nos dé su opinión sobre este tema. Adelante. Comunícate 809-54